Fui policía por décadas en México, y aunque llegué a presenciar cosas realmente horribles a lo largo de mi carrera, esta experiencia supera por mucho todo lo que vi en mi servicio. Me animé a compartirla porque ya han pasado más de 20 años desde que ocurrió, pero aún la cuento con mucho respeto y con la sangre helada de solo recordarla. En ese entonces trabajaba con mi compañera de patrullaje, a quien llamaremos Lidia. Éramos buenos amigos, además de compañeros de trabajo, y esto que vivimos juntos es algo que jamás pudimos olvidar. Era una noche de octubre. Lo recuerdo muy bien porque hacía mucho frío y había tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos eran ensordecedores. Recuerdo que acabábamos de comprar unas hamburguesas para cenar dentro de la patrulla, pues parecía que la noche sería tranquila, pero de pronto todo cambió. A eso de las 11 de la noche, recibimos una alerta. Se nos solicitaba de manera urgente en un domicilio de la ciudad. No nos dieron muchos detalles, solo nos informaron que la mujer que llamó a emergencias apenas podía hablar de lo desesperada que estaba, sollozaba sin control y solo alcanzó a decir que su sobrino estaba gravemente herido. También pidió una ambulancia con urgencia. Nos encontrábamos cerca de la zona, así que fuimos los primeros en llegar. Lo que vimos aquella noche es algo que hasta la fecha me cuesta describir. Para ese momento la lluvia caía con más intensidad y los truenos retumbaban en el cielo, lo que le daba un aire aún más macabro a la situación. Lidia tocó la puerta anunciando que éramos la policía. La mujer que nos abrió, de unos 35 años, tenía el rostro cubierto de lágrimas y gritaba desesperada pidiendo ayuda. Sus manos y su ropa estaban manchadas de rojo. Al entrar a la casa, lo primero que vimos fue el cuerpo desvanecido de un niño de no más de 6 años en la sala. No quiero ser explícito por respeto, pero la escena era algo indescriptible. En ese momento se escucharon las sirenas de la ambulancia y los paramédicos entraron de inmediato para asistir al menor, mientras nosotros intentábamos obtener información de la mujer. Entre llantos, nos dijo que era la tía de los niños. Preguntamos si había otro menor en la casa y nos confirmó que sí, que su sobrina de 11 años también estaba ahí. Nos explicó que su hermana trabajaba de noche y ella era la encargada de cuidar a los niños, pero que al llegar esa noche presenció algo que aún no podía procesar. Con la voz temblorosa, nos relató que al entrar a la casa encontró a su sobrina lastimando a su propio hermano con un cuchillo de cocina. Nos dijo con horror que la niña tenía otra cara, que no parecía ella, que su expresión era diabólica y que sonreía de una manera maligna e inusual. En cuanto la vio, comenzó a gritar, preguntándole qué estaba haciendo, pero sin atreverse a acercarse, pues el miedo la paralizó. La niña, en lugar de responder, simplemente le sonreía con esa expresión que describía como macabra. De pronto, nos dijo que su sobrina miró a su hermano en el suelo y de la nada, su rostro cambió completamente, como si de pronto entendiera lo que había hecho. Enseguida salió corriendo escaleras arriba y se encerró en su cuarto. Según su tía, aún seguía ahí. Mientras escuchábamos este relato, uno de los paramédicos nos informó que el niño ya no presentaba signos vitales. La mujer rompió en un llanto desgarrador, una de las escenas más difíciles que presencié en mi labor. Lidia y yo subimos de inmediato al segundo piso. Había solo una habitación con la puerta cerrada. Lidia tocó suavemente y trató de hablar con la niña. Pensamos que al ser mujer, tal vez la menor se sentiría menos amenazada y accedería a salir, pero no hubo respuesta. Intentamos forzar la cerradura. Queríamos evitar tirar la puerta para no asustarla más, pero en ese momento escuchamos algo que nos heló la sangre. Desde adentro de la habitación se escuchó una risa, pero no era la de una niña. Era una voz masculina, grave, completamente macabra. Lidia y yo nos miramos con desconcierto.
Pensamos que quizá alguien más estaba ahí con la niña. Tal vez un adulto la tenía retenida. En ese momento decidimos tirar la puerta. Lo que vimos al entrar jamás podré olvidarlo. La niña estaba sentada en el suelo, justo debajo de la ropa colgada en su closet. Nos miraba fijamente con esa misma sonrisa siniestra que su tía había descrito. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Una niña de 11 años no debería tener una expresión tan fría, con los ojos llenos de maldad y cinismo. Lidia se acercó con cautela y le preguntó si estaba bien, si había alguien más con ella, pero la niña no respondió. Solo nos observaba con esa sonrisa inquietante. Mientras Lidia intentaba hablar con ella, yo inspeccioné la habitación. Era muy pequeña. No había televisión, radio, ni nada de donde pudiera haber salido aquella risa masculina. La ventana tenía rejas y no había forma de que alguien hubiera escapado por ahí. Lo entendí en ese momento. La risa había salido de la niña. Lidia intentó acercarse más, pero de pronto la menor se levantó y corrió directamente hacia ella. Tuvimos que detenerla. Gritaba, pataleaba e intentaba escapar. Fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Su ropa y sus manos estaban manchadas. Era evidente que había tenido algo que ver con lo ocurrido. Encontramos el cuchillo de cocina tirado debajo del closet. La niña fue llevada para ser interrogada, al igual que su tía y su madre, quien más tarde fue notificada de lo sucedido. Se confirmó que ella había sido quien lastimó a su hermano y lo confesó sin problemas, pero cuando le preguntaron por qué lo hizo, solo respondió algo que nos dejó helados. Él me obligó a hacerlo. Se le realizaron pruebas psicológicas y en todas salió completamente normal. No padecía ninguna enfermedad mental ni trastorno de personalidad. Cuando interrogaron a su madre, la tía nos confesó que su hermana recientemente había conocido a un hombre, su nueva pareja, quien la había metido en el mundo de los rituales satánicos. Ese hombre la convenció de hacer ciertos trabajos en casa, diciéndole que así se harían millonarios y podrían irse juntos a otro país. Desde que él apareció en sus vidas, la niña comenzó a comportarse de manera extraña. Se volvió agresiva, decía groserías, tenía cambios repentinos de humor y su tía la sorprendió en varias ocasiones hablando sola en su cuarto, aunque ahí no había nadie. En la casa se encontraron libros de rituales, muñecos de vudú y otros objetos relacionados con estas prácticas. La niña fue enviada al tutelar de menores, mientras que la madre quedó en libertad. No supe más del caso, pero sigo convencido de que aquello fue completamente paranormal. Lidia y yo presenciamos algo que no tenía explicación. Aquella niña, con esa mirada, esa risa, esa sonrisa macabra, era algo que no parecía humano. Tal vez estaba poseída, o tal vez fue algo aún peor. Sea lo que sea, nunca podré olvidarlo. Lo que realmente pasó esa noche, se los dejo a su criterio. Antes de continuar con la siguiente historia, quiero recordar que agradecería mucho que os suscribáis. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote estas historias que tanto te gustan. Hola Rick, tengo una historia paranormal que contarte. Esto le sucedió a mi padre durante su carrera como policía en la ciudad. Somos de Chile, y aunque esto ocurrió hace muchos años, creo que vale la pena compartir su experiencia con todo tu público. Es una anécdota tétrica que deja muchas dudas sobre la realidad. Mi padre se llama Diego, y, en ese entonces, patrullaba las calles de la ciudad junto a su compañero Andrés. Una madrugada recibieron la orden por radio de acudir a un domicilio muy cercano a su ubicación. Varios vecinos de esa calle habían llamado a emergencias, asegurando que en una casa, que según ellos estaba abandonada, se escuchaban gritos desgarradores. Temían que dentro estuviera ocurriendo algo terrible,
pero nadie se atrevía a entrar. Mi padre, quien iba conduciendo, aceleró para llegar lo antes posible. Al llegar, vieron a varias personas en la calle, algunas en pijamas, asomándose por las ventanas o de pie en las banquetas. Eran los mismos vecinos que habían reportado la situación. Antes de que alguien pudiera explicarles más detalles, un grito desgarrador salió desde el interior de la casa. Era un grito de mujer, un sonido tan escalofriante que a mi padre le caló hasta los huesos. Sin perder tiempo, pidieron a los vecinos que se metieran a sus casas, pues era peligroso que estuvieran en la calle si tenían que usar sus armas. Algunos obedecieron de inmediato, pero otros se quedaron observando desde sus ventanas, incapaces de ignorar lo que estaba pasando. Mi padre y su compañero se acercaron a la puerta de la casa. Estaba en muy malas condiciones. La madera estaba vieja y desgastada. Golpearon varias veces y gritaron que si había alguien dentro, debía entregarse. Otro grito retumbó en el interior. Mi padre y su compañero intercambiaron miradas. No podían esperar más. Andrés levantó la pierna y de una patada derribó la puerta. Linterna y arma en mano, entraron con cautela. El lugar estaba en ruinas, lleno de basura, con un olor fétido y telarañas por todos lados. No había señales de vida, ni siquiera ratas o insectos, solo muebles viejos cubiertos de polvo. Revisaron cada rincón de la planta baja, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, cuando estaban a punto de subir las escaleras, escucharon un ruido en el piso superior. Era un sonido extraño, como si algo estuviera arrastrándose. Mi padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los gritos ya no se escuchaban, pero aquel ruido continuaba. Subieron con cautela, iluminando cada rincón con sus linternas. Al llegar al segundo piso, inspeccionaron rápidamente cada habitación. No había absolutamente nadie. No había forma de que alguien hubiera escapado. Las ventanas tenían barrotes y no había muebles lo suficientemente grandes como para que alguien se escondiera. Pero lo peor vino después. Al llegar a lo que parecía la recámara principal, encontraron algo perturbador en el suelo. Un círculo con un pentagrama gigante. Las paredes estaban cubiertas de símbolos escritos en un idioma que no reconocían. Lo más escalofriante es que todo estaba escrito con heces humanas. Decidieron acordonar el área para que nadie más entrara. Aunque no encontraron a nadie dentro, el sitio no era seguro. Después de asegurar la casa, entrevistaron a los vecinos para tratar de entender lo que había sucedido. Según sus testimonios, los gritos comenzaron alrededor de la 1 de la madrugada. Al principio, nadie sabía de dónde provenían, pero cuando abrieron sus ventanas, se dieron cuenta de que venían de esa casa abandonada. Lo que los dejó más desconcertados fue que esa casa llevaba años deshabitada. Algunos vecinos aseguraban haber visto, en varias ocasiones, a individuos entrando por las ventanas en la madrugada. Nunca supieron quiénes eran ni qué hacían dentro, pero todos preferían encerrarse en sus casas y no averiguar, pues aseguraban que esas personas no tenían buenas intenciones. Después de escuchar esto, mi padre llegó a una conclusión. Lo que habían escuchado esa noche no era humano. Todo apuntaba a que en esa casa se realizaban rituales oscuros. Lo más perturbador fue descubrir que, días antes, los vecinos habían visto a varios hombres entrar en la madrugada, pero jamás vieron a nadie salir. Por más que mi padre estuviera convencido de que ahí ocurría algo paranormal, no podían incluir eso en el informe oficial. Así que simplemente el caso quedó sin resolver. Tiempo después, la casa fue demolida. Nunca supimos qué fue de ese terreno, ya que mi familia y yo nos mudamos de la ciudad. Hasta el día de hoy, mi padre sigue sin poder explicar lo que vivió esa noche. ¿Qué provocó esos gritos? ¿Por qué parecía que algo se arrastraba en la oscuridad?
Y lo más importante, si no había nadie en esa casa, ¿quién gritaba? Hasta aquí mi historia. Saludos a toda la comunidad. Esta historia siempre me la contaba mi tío, quien fue policía local durante toda su vida. Ahora ya está retirado, pero tiene muchas anécdotas y experiencias, tanto buenas como malas. A lo largo de su carrera, vio todo tipo de cosas, y como siempre nos contaba sus vivencias más impactantes. Tengo muchas por compartir, pero en esta ocasión quiero relatarles una de las más extrañas y a la vez tristes que le sucedió. Una noche, mi tío estaba en la estación de policía cuando recibieron una llamada de una niña pidiendo ayuda para su hermano. Su voz era dulce, de no más de 6 años, según les describieron al momento de recibir la alerta. Sin saber exactamente qué estaba ocurriendo, mi tío y su compañero salieron de inmediato hacia el domicilio que la pequeña había dado. La niña no explicó mucho, solo dijo que su hermanito necesitaba ayuda, que sus padres eran malos y que por favor se dieran prisa. Al llegar a la casa, lo primero que notaron fue el mal estado en el que se encontraba. Había basura acumulada en el patio y la hierba estaba sin podar. Tocaron la puerta y tras unos segundos, un hombre la abrió, pero solo unos centímetros, lo suficiente para que apenas se viera parte de su rostro. Mi tío le explicó que habían recibido una llamada de emergencia desde ese domicilio, que una niña había pedido ayuda para su hermano y necesitaban entrar a verificar que todo estuviera en orden. Notó que el sujeto se molestó y que claramente no tenía intención de dejarlos pasar. De manera cortante, el hombre les respondió: «Aquí no vive ninguna niña». Mi tío y su compañero insistieron, advirtiéndole que si no cooperaba, obtendrían una orden judicial y las cosas se complicarían aún más. Finalmente, lograron que el sujeto los dejara entrar. En la sala encontraron a una mujer sentada en el sofá viendo la televisión. Al ser interrogados, ambos aseguraron que solo tenían un hijo y que su hija había fallecido meses atrás. Mi tío, desconfiado, pidió revisar las habitaciones para corroborar que todo estuviera en orden. Al entrar al dormitorio de los niños, encontraron algo alarmante. El pequeño estaba acostado en la cama, pero su rostro y sus brazos mostraban marcas evidentes de golpes. Era claro que el niño no solo necesitaba ayuda, sino que era víctima de maltrato. Sin ser explícito, su estado hablaba por sí solo. Después de rescatarlo y seguir el protocolo correspondiente, se verificó que los padres decían la verdad. La niña había muerto hacía 2 meses debido a una enfermedad no tratada. Sin embargo, si la niña llevaba meses fallecida, ¿quién hizo la llamada? Mi tío, intrigado, revisó los archivos de emergencia y efectivamente, la llamada quedó grabada. Pudo escucharla y confirmar que, en efecto, la voz de una niña pequeña pedía ayuda para su hermano. Pero eso era imposible. El caso quedó registrado, pero jamás salió a la luz. Esa grabación quedó bajo resguardo de la policía y hasta el día de hoy no se ha encontrado una explicación lógica. Mi tío sigue convencido de que fue la hermana mayor, desde el más allá, quien hizo lo imposible para salvar a su hermano. No encuentra otra respuesta más que la paranormal. Vamos con la última historia, la cual me ocurrió hace pocos años y que considero completamente paranormal e inexplicable. Soy policía de carreteras y patrullo solo por las noches en distintas autopistas de mi estado. Cabe mencionar que vivo en Estados Unidos, nací aquí, pero toda mi familia es mexicana, así que yo también me considero uno. Mi trabajo consiste en verificar que los conductores respeten el límite de velocidad, que lleven el cinturón puesto y que las placas sean legales, entre muchas otras cosas. Aquí todo eso es muy importante y las multas son altas si alguien incumple estas normas. Una noche iba manejando mi patrulla en una carretera bastante concurrida,
ejecutando mi labor con normalidad, cuando de pronto, en una camioneta que iba delante de mí, pude notar cómo una pequeña mano me decía adiós desde el maletero. Era un vehículo cerrado, pero aún así, llevar a un menor ahí es completamente ilegal por el peligro que representa. Todos deben ir sentados en los asientos y con el cinturón puesto, así que debía cumplir con mi labor. Decidí acercarme un poco más para verificar si realmente se trataba de un niño, y, en efecto, aunque estaba oscuro, con las luces de mi patrulla pude ver claramente la silueta de un pequeño que seguía levantando su mano en señal de despedida. No le di mucha importancia en ese momento, y también levanté la mano para devolverle el saludo, pero debía hacer mi trabajo. Era demasiado peligroso que el menor viajara en el maletero, así que encendí las luces e hice que la camioneta se detuviera. Me paré detrás de ellos, bajé de la patrulla y caminé hasta la camioneta, donde había una pareja de americanos, un hombre y una mujer de unos 40 años. El hombre preguntó de inmediato si había algún problema, y les mencioné el motivo por el cual los había detenido. En cuanto les dije que no podían llevar a su hijo en el maletero de la camioneta, ambos se quedaron viéndome con asombro. Volteé hacia atrás, pero para mi sorpresa, el niño ya no estaba. Fue entonces cuando ellos me dijeron que no venía nadie más con ellos. Aún confundido, les pedí amablemente que bajaran del vehículo para revisarlo a fondo. Estaba seguro de lo que había visto. Pero, en efecto, ahí no había ningún niño, ni señales de que alguien más viajara con ellos. Me disculpé por la confusión, aunque insistí en que tal vez había sido una sombra, pero que estaba completamente seguro de haber visto a un menor despidiéndose desde el maletero. En ese momento, la mujer, de pronto, dijo algo que me dejó helado. Tal vez es Josh. Esta camioneta era de mi hermana, y su hijo falleció hace años aquí. Me explicó que el niño tenía problemas del corazón y no alcanzó a llegar al hospital. El esposo se rió de manera sarcástica, claramente escéptico ante lo que su esposa acababa de decir. Me pidió disculpas por el comentario y luego preguntó si ya podían irse. Aún en shock, les pedí disculpas por el error y les di la indicación de que podían continuar su camino. Al día siguiente, mientras revisaba las grabaciones de la patrulla, confirmé que lo que vi fue real y que no lo imaginé. En las imágenes se veía claramente la sombra de un niño despidiéndose desde el maletero de la camioneta. Recuerdo que la revisé exhaustivamente, incluso levanté los asientos, pues se trataba de un menor que posiblemente podía estar en peligro. Pero no había nadie. Hasta la fecha, es algo que me deja horas pensando, pues nunca había visto algo similar. Jamás en mi vida había visto un fantasma, y que me ocurriera en mi trabajo lo hizo aún más impactante. Con esta última historia me despido. Yo soy Rick, y espero que te gustaran estos relatos. Recuerda, si no quieres que te sucedan cosas paranormales como estas, suscríbete a nuestro canal. Un saludo, amigo.